los 2 meses, usted y su bebé ya se están conociendo. Quizás haya notado en qué manera prefiere estar cargado o puede predecir cuáles momentos serán los más estresantes del día para ambos. Compartiendo estas observaciones con su doctor ayudará a que entienda la personalidad que su bebé desarrolla y así sabrá cómo apoyarlos mejor. El poder de las rutinas. Me encanta la rutina para dormir. Es un momento para estar con mi bebé y conectarme y tener un momento juntos y una noche muy especial. Nosotros empezamos con el baño y mientras lo bañamos empezamos el proceso para dormir. Y luego le leemos. Yo hago lo opuesto. Yo me espero al baño a que sea lo último para que saque toda la energía que le quede. Hacer lo mismo antes de dormir cada noche, incluso cuando su bebé solamente duerme un par de horas, le ayudará a aprender cuándo es hora de dormir. Quizás quieras una rutina que los relaje, creando una sensación de tranquilidad y silencio. Recuerden que esta rutina para dormir será algo que su bebé esperará mientras crece. Así que hagan algo que ambos puedan disfrutar. Como madre, te pones nervioso porque piensas, no quiero dejar a mi hijo llorando. Está bien ir con él en ese momento, cuando siento que me necesita. A esta edad temprana, los bebés necesitan que lo calmen cuando lloran y están molestos. Sus cuerpos se preparan para calmarse y dormir solos. Pero esto no significa que debas acercarte cada vez que hacen un ruido. Algunos padres quieren hacer el entrenamiento del sueño con su bebé a esta edad, pero todavía es muy joven para eso. Ya sé que quieren llegar al lugar donde finalmente ustedes y sus bebés dormirán por la noche entera, pero tengan paciencia, llegarán pronto. ¿Cómo se comunica su bebé? A los 2 meses, tu bebé quizás hace nuevos sonidos, como gus y gárgaras. Cuando su bebé hace un ruido, trata de responder, ya sea imitando el sonido que hace o respondiéndole como si estuviera hablando con un adulto. Quizás diciendo en voz alta lo que crees que dice con sus sonidos. ¿Estás cantando para tu mami? Quizás su bebé aún no entienda lo que dices, pero ya mira su boca, escucha los sonidos que forman palabras y la forma en que unes las palabras. Usted y la gente alrededor de su bebé le enseñan cómo hacer conversaciones. Imagina que esté jugando con una pelota. Tire la pelota de conversación y espera a que su bebé se la devuelva. No sigas tirando pelotas sin recibir la primera. Otra buena forma de añadir muchas palabras al día de su bebé es a leerle. En esta edad, es probable que su bebé preste atención solo en cortos momentos cuando estén tranquilos y alertas. Escuchar todas esas palabras ya contribuye al desarrollo de su idioma. Así como aprendiste las señales de sueño y de hambre, aprenderás las señales que indicarán si están muy estimulados o si ya están hartos. Si empiezan a quejarse o mirar al otro lado, es hora de un pequeño descanso. Volviendo al trabajo. Regresar al trabajo puede ser difícil. Conozco a muchas mamás que piensan, sí, estoy lista. Yo no estoy tan lista para regresar. Bueno, yo estaba segura de que yo me iba a ir a trabajar y de que me iba a perder algo súper importante, como que ella iba a empezar a correr. ¿Y tú crees que eso ha pasado? Pues no, no ha pasado. Tenía miedo de que algo simplemente se cerraría y no tendría más ese vínculo porque recién había empezado. Es normal tener emociones mezcladas al dejar a tu bebé con una niñera o dejarlo en la guardería. Pero su bebé puede sentirse seguro con más de una persona. Me da mucha tranquilidad saber que hay alguien de confianza con el quien puede pasar el día. Me preocupaba pensando de las cosas que yo encontré éxito con mi bebé y si ellos podrían replicarlo. Tuve que sentarme y decirle, así haré las cosas, así es como quiero criarla. Hablemos de ello y veamos cómo podemos trabajar juntos. Vacunas. Es normal tener preguntas acerca de las vacunas. Su doctor está aquí para responderlas. Como los bebés aún no tienen un sistema de inmunidad fuerte, están en riesgo de algunas enfermedades peligrosas a esta edad, como la neumonía y la meningitis. Las vacunas han sido probadas y se consideran seguras y efectivas en prevenir muchas enfermedades graves a esta edad. Es común que los bebés lloren al vacunarlos.
y a veces sean quisquillosos o tengan fiebre por 1 o 2 días. Después de la vacuna tu hijo la va a procesar y luego llorar y lo aguantas un poco y lo calmas y todo va a estar bien. Al igual como cuando se molesta en cualquier otro momento, su cariño lo ayudará a superar este reto. Y la ciencia dice que cuando esté tranquila y su bebé la vea respirar profundo, su bebé también se calmará. Seguridad. Asientos de bebé para el vehículo. Los choques automovilísticos son una de las principales causas de muerte entre los niños. Las sillas especiales para autos son esenciales para mantener a tu hijo a salvo. En todos los viajes, sin importar qué tan cortos sean, debes colocar a tu bebé en una silla mirando hacia atrás en la parte posterior del vehículo. Usa la silla especial para auto en todos los vehículos, el tuyo, el de tu amigo o el del servicio. Debes asegurarte de instalar bien la silla especial para auto. Si se te dificulta o tienes dudas sobre cómo hacerlo, consulta a un técnico certificado. Cuando salgas del auto, es importante que también saques a tu bebé. No está bien dejar a un niño sin atención dentro de un auto, incluso si es solo por 1 minuto. Rutinas. Crea rutinas diarias para tu bebé, como bañarlo o leerle un libro antes de acostarlo. Cuando sabe lo que viene después, se sentirá más cómodo y seguro. Lenguaje. Repite y responde a cualquier sonido nuevo que haga tu bebé. Vacunas. Las vacunas son la forma más importante para proteger a tu bebé contra muchas enfermedades. Seguridad. Sillas de coche. Cada vez que viajen en automóvil, coloca a tu bebé en su silla de coche mirando hacia atrás en el asiento trasero del vehículo. La salud de su bebé cuenta con la conexión que tienen. Su relación es la base a la que acude para entender sus experiencias y seguirá siendo el mapa que guiará cómo navegar obstáculos y explorar el mundo. Si tienen alguna pregunta o desean más información o maneras de promover un vínculo fuerte con su bebé, por favor, no dude de mencionarlo durante su visita.